Abra su Biblia en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Hechos 5, del 1 al 11. Estamos estudiando algunas características de una iglesia saludable. Hemos considerado en temas pasados algo del capítulo 5 del libro de los Hechos. Yo quiero retomar algunas cosas ahí, proyectarme al tema que empezamos a considerar el domingo pasado, que celebramos nuestro aniversario, que tiene su énfasis en ataques de Satanás para obstaculizar la obra del Señor. Ataques de Satanás para obstaculizar la obra del Señor. Y es que déjeme decirle que cuando Dios está obrando con poder, Satanás sabe que no puede contra ese poder, así que se acercará para hacer falsificaciones, para corromper las cosas, para contender. Pero siempre donde hay verdadero poder espiritual, donde hay verdadero liderazgo espiritual, de una o de otra manera el engaño y la hipocresía van a quedar rápidamente expuestos. Satanás todavía se opone desde dentro de la iglesia a la obra de Dios y a la obra de la iglesia. Pablo nos advirtió a nosotros y de una forma directa a los ancianos de Éfeso que lobos vendrían desde afuera, lobos rapaces vendrían desde afuera para atacar el rebaño, pero añadió en Hechos 20:29 que también de entre los hermanos, no lo busque, se levantarían hombres malos para hacer daño a la iglesia. Y nos damos cuenta que el peligro más grande que la iglesia enfrenta hoy en día no es tanto la oposición de afuera, especialmente en nuestros países donde existe tanta libertad, pero la oposición más grande es el pecado adentro entre los mismos miembros de la iglesia. Satanás trabaja lamentablemente desde dentro de la iglesia y trata de dividirla, trata de que caiga en desgracia, trata de destruirla. Digo trata porque la promesa de Dios es que las puertas del mismo infierno no prevalecerían contra ella. Es decir, la iglesia tiene una gran promesa de Dios y tiene el gran poder de Dios obrando en ella, pero siempre hay luchas, siempre hay problemas, siempre Satanás tratando de destruirla, pero en la medida que usted y yo permitimos que el Espíritu Santo obre en medio de nosotros, entonces vamos a encontrar la operación del diablo, cómo es que él está obrando, y evitaremos problemas dentro de la iglesia. Hechos capítulo 5 versículos 1 al 11, léalo conmigo. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro les dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Hasta ahí nuestra lectura. El pecado de Ananías y Safira, y tenemos que ser muy atentos al contexto anterior de todo esto y sobre todo al motivo, porque me voy a centrar en los motivos que Satanás sembró en el corazón y poder extenderme con la ayuda de Dios a algunas cosas
que Satanás siembra hoy en día en los corazones de los cristianos y que entorpecen la buena marcha de la iglesia. La Biblia nos dice que tanto ellos como Bernabé vendieron una heredad y pusieron parte del dinero, no pusieron todo a los pies de los apóstoles. Se recuerda, versículos 1 y 2. Ellos se sintieron aparentemente movidos por la generosidad de Bernabé y de otras personas. No querían aparentar ser menos espirituales, no se querían quedar atrás de los demás, sino que aparentemente deseaban que se les distinguiese por su generosidad. Impresionante que ellos daban con hipocresía mientras servían a su propia codicia y a su propia ambición. Probablemente querían recibir la alabanza de los hombres por un acto tan grande de bondad, de modo que se pusieron de acuerdo Ananías y su mujer. La Biblia dice que vendieron una heredad, no su casa, no su habitación, sino algo que habían heredado, y dieron una parte del precio a los apóstoles. Querían tener la reputación de ser más espirituales de lo que realmente eran. Sintieron celo cuando los demás trajeron sus donaciones. En Hechos capítulo 4 versículos 34 al 37 que hemos visto, dice que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y de alguna manera ellos pretendieron hacer lo mismo. El problema es que, llevados por su codicia, se quedaron con parte del precio, y trayendo solo una parte, dice la Biblia, la pusieron a los pies de los apóstoles. Empezamos a ver que había codicia en ellos y había un tanto de falta de fe en Dios y su providencia. Codiciaban las riquezas del mundo y desconfiaban en cierto grado de Dios y de su providencia. Dice el versículo 1 que vendió una heredad. Yo no sé si en un primer momento ellos pensarían en poner a disposición de los apóstoles todo el precio, pero ya cuando tenían el dinero en la mano, dijeron, es mucho. Así que se quedan con una parte del precio, y la Biblia dice que lo sabía también su mujer, porque amaban el dinero. Nos damos cuenta que hubo complicidad, hubo mentira, hubo engaño, pero también falta de fe. No confiaron en la palabra de Dios de que Él proveerá, sino que de alguna manera pensaron que podían pasar por más listos que los demás al guardar parte para los días difíciles. Todos sabemos que hay años de vacas gordas y años de vacas flacas, ¿verdad? Tiempos muy buenos, pero también tiempos malos, y ellos pensaron, mejor vamos a guardar esto como si Dios no fuese suficiente para los tiempos malos y los buenos. Interesante que no eran mundanos del todo, porque dieron una parte, pero no eran consagrados del todo, porque no dieron todo lo que habían propuesto, todo lo que habían prometido, y ese era el problema principal. Ahora, la Biblia nos hace claro que ellos pensaron que podían engañar a los apóstoles y hacerles creer que les llevaban el precio entero de la venta, porque dice, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y el apóstol le pregunta, ¿vendieron en tanto la heredad? Y ellos dijeron, los dos, sí, en tanto, fue todo lo que nos dieron. Qué interesante porque estaban hablando con un apóstol, estaban hablando con personas en quienes obraba el Espíritu de Dios. Así que el Espíritu de Dios, no que Pedro haya sospechado, no
No pienso que él haya tenido idea de más o menos cuánto costaría, sino más bien el Espíritu de Dios en Pedro descubrió no solo el hecho, sino también el agente secreto que había en el corazón de Ananías, que le había impulsado a obrar con semejante hipocresía e inventar esta mentira. Pedro era un hombre con discernimiento espiritual que era dado por el Espíritu Santo. Y él conocía y podía ver lo que había en el corazón de Ananías y de Zafira. No era solo una debilidad, no era solo una inesperada tentación, como muchas veces tenemos los cristianos, y que el liderazgo espiritual simple y sencillamente tiene que motivar al arrepentimiento, tiene que enviar a su casa, someterle a alguna disciplina para que venza su necedad. Él se da cuenta y no es tanto que él decida tomar esa medida, como veremos la próxima semana. No es algo que él imponga, sino simple y sencillamente él ve la gravedad del asunto y de repente viene una sentencia inesperada, ¿verdad? Para él. Y fue el hecho de que Ananías cae muerto a sus pies. No fue algo que él hubiera deseado, pero fue algo que Dios determinó en su soberana voluntad. Por diferentes razones. Una, la gravedad del asunto. Dos, el hecho de que estas personas ya no iban a arrepentirse, jamás. Tres, porque Dios amaba sus almas y ejerce una disciplina terminante. Él sabe, no van a mejorar, así que los traigo a mi presencia. Algunos afirmarán que Ananías y Zafira no eran cristianos. Otros afirmaremos que sí lo eran. Asegúrese de llegar al cielo, y cuando lleguemos al cielo, después de ver a todas las personas que siempre quisimos conocer, probablemente nos topemos con Ananías y Zafira, o si no nos topamos, pues preguntaremos ahí. No se preocupe tanto por eso, pero sí tome nota de lo que el Espíritu Santo quiere decirle a usted. Pedro tiene discernimiento espiritual y él se da cuenta del origen de su pecado. Va conmigo otra vez a Hechos 5:3, reteniéndola, más bien el 3, estoy leyendo 4, verso 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué qué? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mire lo que él estaba considerando como parte del discernimiento espiritual. Que Satanás había llenado el corazón de Ananías y Zafira. No solo les había sugerido el pecado, sino que tras sugerirles la idea, les incita a tomar resolución y a hacer algo. ¿Por qué llenó Satanás su corazón? Y vemos dónde estaba el problema, ¿verdad? Vemos dónde estaba el daño que Satanás había hecho en el corazón de Ananías y Zafira. Satanás dañó el corazón. La Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y añade en el 10, yo Jehová. Satanás había logrado esto en el corazón de Ananías y de Zafira también. Dios nos advierte y nos dice en Proverbios que sobre toda cosa guardada, ¿qué, mis hermanos? Guardemos nuestro corazón. ¿Usted está guardando su corazón? ¿Está guardando lo que entra a su corazón? ¿Está guardando lo que quiere anidarse en el corazón? ¿Solo deja entrar lo bueno a su corazón o también deja entrar cosas malas a su corazón? Tenga cuidado, porque eso puede llenar su corazón. No de la noche a la mañana, con el tiempo puede ir llenando su corazón, puede ir trabajando, puede ir maquinando y saturando su corazón con sentimientos equivocados. Esté alerta, siempre alerta. Martín Lutero dijo: yo no puedo evitar que algún pájaro venga y se me pare en la cabeza, pero sí puedo evitar que haga un nido en mi cabeza. Usted también, ¿verdad? No puede evitar que un mal pensamiento venga a su mente y corazón, pero sí puede evitar lo que se anide, sí puede evitar que se quede. Y tiene que luchar y tiene que crecer en discernimiento.
Porque la Biblia nos muestra a través de este pasaje de una manera muy, muy clara que algunos pensamientos, algunas cosas, no es porque se nos ocurrieron a nosotros necesariamente, sino que Satanás las sembró y luego las apropiamos como si fuesen nuestras, le damos seguimiento, le damos curso y luego tenemos una responsabilidad. El pecado de Ananías consistió en mentirle al Espíritu Santo. No creo del todo que se les haya ocurrido a ellos, sino que fue algo que la Biblia dice que Satanás les sembró en el corazón. Ananías dijo a los apóstoles que había vendido un campo y que el dinero que les llevaba era el precio total del campo vendido. Así esperaba quedar bien ante ellos y tome nota de eso, porque a muchas personas les gusta quedar bien con todo mundo y les gusta quedar bien a veces con algunas personas más que con otras. Y a veces por ese afán de quedar bien somos inducidos a mentir por orgullo, por proteger nuestra dignidad, por el deseo de recibir el aplauso de los hombres, y especialmente en cuanto a las buenas obras se refiere. Muchas personas son dadas a mentir. Muchas personas son dadas a hacer lo que hacen para recibir el aplauso de los hombres, especialmente en las obras de caridad hacia los pobres. Hay personas que se jactan de buenas obras que nunca llevaron a cabo. Hay personas que cuando se trata de hacer cosas van a prometer hacerlas aunque sepan que no lo van a hacer, o aunque después se arrepientan y no cumplan su promesa. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, en Eclesiastés, es mejor que no prometas y no que prometas y luego no cumplas. Mejor no prometas. Especialmente se refiere a aquellas cosas que son de libre voluntad. ¿Sí me explico? Hay cosas que aunque no las prometamos estamos obligados. ¿Sí? No es cuestión de si quiero o no quiero. Especialmente tenemos que notar esto. Pero lo que usted promete, siempre medítelo, siempre piénselo. Dice en Eclesiastés que el Señor no se complace en un sacrificio o en una promesa de gente que no piensa, de gente que actúa a la ligera, promete y después se da cuenta que no puede cumplir. La Biblia tiene una salvedad para las damas, porque reconoce que a veces ellas pueden prometer algo y su marido les va a decir que no. La Biblia dice que en tal caso la mujer es libre de su promesa, porque no se manda sola, ¿verdad? En tal caso el marido tendrá la responsabilidad. Oye, ¿o escuchamos, maridos? Y hay algunos maridos que no escuchan porque no están aquí o son inconversos, y a veces le dirán a la esposa: pues tú prometiste eso en la iglesia, pero yo no, así que no lo vas a hacer. No se revele, usted diga: está bien, ahí Dios te va a cobrar a ti, Dios va a tratar contigo, no te sorprendas. Pero es libre de su promesa. Mentir al Espíritu Santo fue el pecado de Ananías y Zafira. Y es interesante porque estaban delante de Pedro y nos damos cuenta que era Dios quien actuaba a través de él. Y al llevarle la ofrenda era como si Dios la estuviese recibiendo. Y eso es un asunto de mucho discernimiento espiritual y muy necesario para usted y para mí. Filipenses capítulo 4 versículo 18. Me desvío un poquito a esto porque desgraciadamente el Dios de este mundo es el dinero. No hay asunto más candente para tratar con personas que el dinero. De hecho, muchas personas defenderán más al dinero que a Dios. Podrán oír de muchas cosas, pero cuando de dinero se trata, ya van a empezar, como dicen: no se metan con mi Dios. Filipenses 4:18 dice el apóstol a los filipenses: pero todo lo he recibido, ¿y qué?
tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Qué? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es decir, Dios estaba viendo eso y Dios lo estaba recibiendo, estaba complacido. Lo pusieron en manos de un apóstol y por supuesto el apóstol lo iba a invertir, lo iba a trabajar, lo iba a usar para diferentes cosas, entre ellas su sustento. Pero el apóstol se encarga de decir, esto es algo agradable a Dios, es algo que ha agradado a Dios. Por eso la Biblia nos hace ver que, volviendo a Hechos capítulo 5, ellos al traer solo una parte, no era que estuvieran tratando solo con lo que veían, con los apóstoles, con el apóstol Pedro en este caso, sino estaban tratando con la persona de Dios. Repito, no que Pedro fuera Dios, sino que en él estaba el Espíritu de Dios. Y la obra que él hacía era la obra de Dios. Debo decir con lamento que no todos los que se dicen ser de Dios realmente son de Dios, y que no todos los que dicen hacer la obra de Dios realmente hacen la obra de Dios, y usted y yo hemos de tener mucho discernimiento en cuanto a eso. ¿A quién damos y a quién no damos? ¿Cómo lo damos? Pero volviendo a Hechos capítulo 5, verso 4, la Biblia nos hace ver que el apóstol Pedro trata con Ananías y Zafira, particularmente con Ananías. Dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y vea los agravantes del pecado. Reteniéndola, no seguía siendo tuya. Y la Nueva Versión Internacional dice, y después de venderla, no estaba el dinero a tu disposición. Es decir, la idea es esta: nadie te obligaba a vender la heredad, y si deseabas venderla, nadie te obligaba a traerlo a los pies de los apóstoles, el dinero de la venta. Pero una vez que prometiste traer el dinero de la heredad vendida, no podías quedarte con parte del dinero mientras aparentabas entregarlo todo. Ese era el problema. Y nosotros encontramos que Dios siempre reclama todo el corazón. Ese era el problema. El vender o no vender era un asunto voluntario. El dar o no dar era un asunto totalmente voluntario. Pero uno debería manejarse con integridad y honestidad en cuanto a esto. Así que el apóstol Pedro le hace la pregunta: ¿por qué llenó Satanás su corazón? ¿Por qué pusiste, luego en el versículo 4, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? La Nueva Versión Internacional dice, ¿cómo se te ha ocurrido hacer semejante cosa? Y es interesante esta transición que ya le había explicado en semanas anteriores, pero quiero dejar el pensamiento completo para no volver a él. El punto es este: a pesar de que Satanás había entrado en su corazón para tentarlo, Pedro dice que ellos habían puesto en su corazón hacer estas cosas, lo cual demuestra que no podían echarle la culpa al diablo. Usted dice, ¿no era el autor intelectual? Sí, pero cuando te haces cómplice, entonces tienes una responsabilidad. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Santiago 1, del 13 al 15. Dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Quién es el tentador? El diablo, Satanás. No lo dice aquí, pero en otras partes de la Biblia sí lo dice. Pero dice en el verso 14, sino que cada uno es tentado, ¿qué, mis hermanos? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, hay algo en nuestro corazón que corresponde a la incitación que el diablo está haciendo. El diablo nos ha estudiado nuestra familia, ha visto nuestro caer y nuestro levantarnos, y sabe nuestras debilidades. Lo que para mí es una tentación, para usted podría no serlo. Lo que para las mujeres no es una tentación, para los hombres puede ser su más grande tentación.
A veces ustedes no entienden a los hombres y a veces los hombres no entendemos a las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué tienen esa debilidad? ¿Por qué tienen esa obsesión? Los hombres no sabemos, pero el diablo sí lo sabe. Y a cada uno le tienta de acuerdo a lo que él o ella está abrazando en su corazón, le atrae, le seduce, ¿verdad? Verso 15, entonces la concupiscencia, después que, ¿qué dice? Que ha concebido. Y la idea es que se fue incubando, fue gestándose ahí en lo secreto, en lo oculto de la mente y del corazón, fue echando raíces y la idea es como un embarazo. Fue puesta una semilla, pero esa semilla fue creciendo, creciendo, creciendo. Dice que después que ha concebido, ¿qué, mis hermanos? Da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y es impresionante lo que pasó con Ananías y Zafira. La culpa de ellos era muy grave. Habían mentido a Dios. Y muchas veces cuando usted y yo pensamos que podemos hacerle trampa a Dios, que podemos engañar a Dios, llegará el día en que nos daremos cuenta de que es a nosotros mismos a quienes nos pusimos una trampa fatal. Así que ojo con eso, porque la mala noticia es que esta batalla continúa. La batalla continúa. Se nos revela aquí en Hechos capítulo 5, pero realmente la batalla continúa. Satanás sigue en guerra contra los creyentes. Es enemigo de los cristianos. Y su plan, como le decía en nuestra celebración de aniversario, es desviar nuestro crecimiento espiritual. Desviar nuestro crecimiento espiritual. Provocar que seamos inefectivos en el cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida. Que seamos inefectivos en el servicio al Señor. El accionar del diablo tiene que ver con obstaculizar la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Su plan es desviar al hombre para que no se relacione con Dios, para que lo más posible se aleje de los propósitos de Dios y viva para sí mismo, y probablemente entre en depresión pensando que ya no vale la pena vivir, o como dice la canción, que la vida no vale nada, y entonces a alejarse de Dios. Ese es el accionar del diablo. Muchas veces él atacará particularmente a los cristianos a través de lo que la Biblia llama huestes espirituales de maldad, principados, potestades, porque Satanás no es ilimitado, él no es omnipresente como Dios, está limitado a un tiempo, a un espacio. Y por esta razón se vale de huestes espirituales para atacar a los creyentes y lograr su propósito. Le desafiaba el domingo pasado en Efesios capítulo 6. Vaya ya conmigo otra vez, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Vestíos de qué? Toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ese es nuestro desafío: resistir, estar firmes. Y le decía en Hechos capítulo 5, yo creo que Ananías nunca pensó, esto es un plan del diablo, esto es una mentira del diablo, no puedo caer en ella, no debo caer en ella, este pensamiento no viene de Dios. Y aunque venga de mí, y aunque probablemente lo haya hecho en otra escala, no puedo atreverme con las cosas santas, con las cosas de Dios. Debo desechar este pensamiento. Pero yo veo, amados, que muchos nos sumimos en una depresión espiritual, porque el diablo nos siembra el pensamiento y luego nos dice: qué mal pensado eres, cuando él nos sembró el pensamiento. Yo no soy mal pensado si desecho el mal pensamiento. No tengo la culpa que me llegue, pero tengo la culpa si me anida. Tengo la responsabilidad si lo permito que se quede. Pueden llegar 1000 pensamientos diarios a mi mente y corazón, pero yo decido cuáles se quedan, con cuáles me identifico y con cuáles no.
No creo que Ananías y Zafira hayan dimensionado bien las cosas, pero para cuando menos pensaron, ellos habían llenado su corazón con los pensamientos que Satanás les había puesto. Habían permitido eso, y me pregunto, ¿cuántos de nosotros ignoramos la forma de trabajar del diablo que nos ataca con diferentes armas? La semana pasada yo le compartía que Satanás usa la duda, la inseguridad, el desánimo. Alguien comentó que el infierno estaba en crisis, de una manera jocosa, comentó eso, y que entonces el diablo puso un bazar para sacar finanzas, para detener a las iglesias enjundiosas, y entonces puso un bazar y puso a la venta sus armas, y estaban por ahí diferentes armas con diferentes costos, y había dos que él puso así junto a su lado. Alguien se acercó porque la venta estaba llegando a su fin, y se acercó y dijo: oye, y esas dos herramientas viejas que parece que ya no sirven, ¿no las vendes? Y él dijo: no, son las más valiosas para mí, son las más importantes, pero ya están viejas, parece que ni sirven. No, es que están viejas porque son las que más uso. Un demonio novato le pregunta: ¿y cuáles son? Y dijo: mira, es la duda y el desánimo. Son las herramientas. Cuando me puedo deshacer de todo lo demás, pero si guardo estas dos, voy a seguir derrotando a cuanto cristiano se me atraviese. ¿Cuántos dicen amén a eso? No diga amén. Pero ¿a cuántos les ha entrado la duda y se han ido un poquito hacia abajo? ¿A cuántos les ha entrado el desánimo de vez en diario o de vez en cuando? Les ha entrado el desánimo y cambian su intensidad, cambian su pasión, cambian su celo, cambian su fervor, por diferentes razones. Mire, puede ser justas o injustas, pero el diablo trabaja y siembra la duda y nos lleva para que actuemos, para que hagamos las cosas a nuestra manera en vez de para la gloria de Dios. La semana pasada le compartí, número 2, que Satanás nos tienta para que actuemos de una forma independiente de Dios, que no tomemos en cuenta a Dios, que no hagamos las cosas a la manera de Dios, que seamos como Dios. Se lo hizo a Adán y Eva y nos lo hace a nosotros también, que hagamos las cosas a nuestra manera, que digamos: no es tan malo, no hay que exagerar. La Biblia dice: si comes o bebes o haces cualquier cosa, hazlo para la gloria de Dios. Primero a los Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8. Primero a los Corintios 2, 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hay una sabiduría espiritual, hay una sabiduría de Dios, y hay una sabiduría del mundo, una sabiduría terrenal que puede parecer mucha prudencia y mucha sabiduría, pero es cosas a la manera del hombre. Satanás nos tienta para que hagamos cosas a la manera nuestra y no a la manera de Dios. Vimos que nos tienta a través de las circunstancias, nos tienta también a través del orgullo, de empezar a jactarnos de ciertas cosas. Nos tienta también, dijimos, a través de la amargura en Efesios 4:31, donde nos dice que desechemos todo enojo, toda amargura. Muchas veces Satanás nos hace engrandecer ciertas ofensas de la pareja, de los hijos, de los hermanos, de los trabajadores, y nos lleva a empezar a generar un odio, un resentimiento. ¿Lo habrá sentido? Estoy seguro que sí, porque soy tan humano como usted, o usted es tan humano como yo. Lo habrá sentido, pensamientos que llegan y se van anidando, y de repente uno le va atizando, y el diablo también, y nos hacemos socios en sembrar amargura. Pablo dice: quítense de ustedes todo enojo, justificado o injustificado. No sea corajudo, mi hermano, mi hermana.
No se deje llevar por el enojo. No permita que la amargura eche raíces en usted, porque entonces se la terminarán pagando incluso quienes no se la hicieron. La Biblia dice eso, que la amargura nos estorba y luego muchos son contaminados. Por eso no podemos darnos ese lujo. No podemos darnos el lujo de hacerle caso al diablo, decir, mira, te vio mal, ay, qué feo es, yo que tú ya ni regresaba. Pues dígale al diablo, sí, ya no regreses, tú ya no regreses, yo sí voy a regresar. Pero qué tonto eres, deberías ser más listo, deberías defender, un poquito de dignidad te sentaría bien. El diablo tiene 1000 argumentos, pero usted y yo debemos pensar a dónde nos lleva. Nos tienta a la amargura, nos tienta a bajar los brazos, nos tienta a ser ociosos, nos tienta a no trabajar en las cosas que debemos trabajar. La Biblia dice, en lo que requiere diligencia, no seas perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Cosas que requieren diligencia, sacúdete en la pereza, sacúdete en la flojera, porque se hace un círculo vicioso. Y creo que lo vamos a ver esta noche. Se hace un círculo vicioso. Cuando no enfrentamos las cosas, cuando no nos ponemos las pilas, entramos en el círculo de la depresión, del desánimo, del apachurramiento. Abra sus cortinas, asoléese un rato, haga algo de ejercicio, cuídese, porque todo eso repercute también en la vida espiritual. El diablo nos tienta a ser flojos, a ser ociosos. Pero cuando usted y yo ponemos entusiasmo, la Biblia nos dice que eso nos trae salud. Satanás además usa el temor, usa la cobardía, usa el miedo y a través de eso nos paraliza. Ahora abordemos algunos asuntos. Nos tienta a mentir. Vaya conmigo a Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Hasta ahí nuestro repaso, no sé qué tanto vamos a avanzar. Juan 8:44 dice, vosotros sois ¿qué, mis hermanos? Le decía a estos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido ¿cómo? Homicida desde el principio, ¿y qué? No ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso. ¿Y qué? Y padre de mentira. ¿De dónde vienen las mentiras? Nos tienta a mentir. Y tenemos este ejemplo de Ananías y Zafira. Ellos podían haber dicho, vendimos una heredad, pero se nos hizo mucho y trajimos nada más la mitad. ¿Algún problema? Pedro les hubiera dicho con su mejor sonrisa, no hay problema, hermanos, gracias por su generosidad. Oye, vendimos la heredad y traemos el 25%, qué bueno. Pero el problema fue, vendimos la heredad y eso es todo lo que nos dieron. ¿De veras es todo? Sí, mira, por esta que es todo. No. Nos tienta a mentir. En Efesios 4 dice, dejen la mentira, desechen la mentira. El diablo nos tienta a no decir la verdad, porque queremos salvar nuestra reputación, porque queremos quedar bien, porque no queremos quedar expuestos. Cuando la Biblia dice que el que hace lo malo no viene a la luz, pero el que hace lo bueno viene a la luz para demostrar que sus obras son hechas en Dios. Hace algunos años me acusaron falsamente en cuestión del manejo de la tesorería de Siemar. Enviaron cartas a algunas iglesias, entre ellas la carta a la iglesia de donde yo vengo, y mi papá estuvo ahí cuando la leyeron, de que yo había robado algo así como 120,000 pesos, y yo todavía no sabía, todavía no me confrontaban con eso. Y me recuerdo que llegó la carta y yo la leí y decía, léase a toda la iglesia Oreb, y yo dije, ¿por qué la voy a leer si ni siquiera me han confrontado con eso? Y aparte no es cierto. Yo fui a Monclova, donde estaba nuestra oficina central, y nos acercamos, y de hecho cuando yo llegué a Monclova, mi papá me dijo, oye muchacho, arrepiéntete, ¿por qué haces eso? ¡Qué vergüenza! Y yo le dije, papá, tranquilo, no pasó nada, no hay nada de qué avergonzarme.
las cosas están mal. Vamos a aclararlo, venimos a aclararlo. Así que entramos a una reunión, estuvimos viendo el contador, los auditores, y estuvimos viendo y el contador les demostró que estaban equivocados, y entonces nos pidieron perdón, y yo dije, pues sí, pero el daño ya está hecho, ya se enviaron cartas y ya las leyeron en algunas iglesias. Ahí me dijeron, ¿qué vas a hacer? Y yo dije, nada. Yo vi a la persona que había enviado las cartas y les dije, tú tendrías que enviar una carta donde reconoces que estabas equivocado y restauras mi integridad. Es que es mucho pedir. Le digo, yo no te lo estoy pidiendo, Dios te lo pide. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Yo lo vi, puse mi mejor sonrisa y dije, yo no lo necesito. Tú eres el que lo necesita, yo no lo necesito. Entonces me dicen, y cuando vayas a la convención voy a llegar así como siempre, con la frente en alto, porque no tengo nada de qué avergonzarme. Pero qué triste, ¿no es cierto? Cuando no somos honestos, cuando no somos veraces. Satanás nos tienta a mentir. Novena tentación, usa también la tentación del robo, Efesios capítulo 4, versículos 27 y 28. Efesios 4, 27 y 28. Ni deis lugar al diablo. 28. El que hurtaba, ¿qué? No hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Satanás nos tienta en esa área de muchas maneras. Nos tienta a hablar de una manera corrompida, nos tienta a hablar basura, nos tienta a hablar palabras que dañan a otras personas, que muchas veces deshonran a Dios. Amados, necesitamos comunicarnos bien, honestamente, con toda precisión, con toda verdad. Especialmente renuncia a estas dos palabritas que muchas veces decimos, es que tú nunca. Quite de su lenguaje tú nunca, y quite de su lenguaje tú siempre. Tú siempre dices que no, tú nunca me dices que sí. No, eso no es cierto, eso es exagerar las cosas. A menos que sea 100% cierto, diga tú nunca o tú siempre, pero normalmente no es cierto. A lo mejor 99.99% dices eso, 0.1% dices otra cosa, pero muchas veces piensa en esto, nuestro hablar, ¿cómo hablamos? ¿Qué palabras hablamos? No diga todo lo que se le ocurre, piense antes de hablar, especialmente aquellos que hablan antes de pensar o hablan para pensar. Díganle a Dios, pon freno a mis labios para que pueda hablar como conviene. La Biblia dice que tu palabra sea siempre sazonada con sal, y la idea es que cuando alguien te oiga hablar, quiera oír más, le dé sed por oír más. Que tu palabra sea siempre con gracia, y la idea es que despierte ánimo en el corazón de las personas. Mire, maldecir, renegar, denigrar, apachurrar, cualquier tonto puede hacerlo, y normalmente los tontos lo hacen. Yo era un tonto de esos, un gran tonto. Denigraba, humillaba, desmotivaba. A veces yo evaluaba mis sermones de que si la gente lloraba, estuvo bueno, porque les di así duro y a la cabeza. A lo mejor todavía les doy, pero créame, es en el mejor de los motivos de despertar su vida, de animarle, de motivarle a andar con Dios. Necesitamos comunicarnos bien, necesitamos hablar bien, cuidar las palabras que decimos, porque pudiera ser que el diablo se meta a través de eso. Pablo decía, si yo los contristo, luego ¿quién los va a animar? Y usted debe pensar con los suyos. Si usted contrista a su hijo o a su hija, luego ¿quién le va a levantar el ánimo? Porque usted y yo lo marcamos o la marcamos para siempre, ¿no es cierto? Luego otros tratarán de animarle, pero hay palabras que pesan mucho. Así que piense en su forma de hablar. Satanás nos tienta a ser chismosos. Algunos dirán, no, hermano, comunicativo, chismoso. ¿Qué es chisme? ¿Qué es chisme? Puede ser algo falso o puede ser algo verdadero.
Pero dicho a una persona que nada tiene que ver o nada tiene que hacer al respecto. Puede ser algo falso, puede ser algo verdadero. Pero dicho a una persona que nada puede hacer, nada tiene que hacer y no tendría por qué saber. A veces algunas reuniones de oración terminan en un chismerío santo, ¿verdad? Porque se entera uno de cada cosa. Y a veces, precisamente por eso, especialmente en Pachuca, nadie tiene peticiones. Hay mucha gente que no dice, ore por mí, ore por mi matrimonio. Es que ya se han de andar divorciando. ¿Quién dijo eso? Nos tienta al chisme, nos tienta a ser entrometidos, metiéndonos en asuntos de otros que no nos corresponden, donde no nos llaman, etcétera, y muchas veces se generan problemas en las iglesias. ¿Quiere ver un cambio en su vida? Dele su corazón a Dios entero. Asegúrese que sea Él el que lo llena. Cuando pensamientos malos, cuando ideas malas vienen a su mente, resista ese pensamiento, sométase a Dios. La Biblia nos insiste en que traigamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando el diablo venga y le diga, no es cierto, tu esposa ya no te quiere, fíjate lo que está haciendo, fíjate lo que está diciendo, usted diga, pensamiento, te traigo cautivo a la obediencia a Cristo. La Biblia me dice que no juzgue antes de saber las cosas. La Biblia me dice que si veo que mi hermano o mi hermana, mi esposo, mi esposa, tiene algo contra mí, yo vaya y hable con él o con ella y le confronte. Cuando usted trae sujeto todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, cuando vea que alguien pasa y no le saluda y el diablo dice, a estar enojado, ya no te quiere, váyase detrás de, oye, salúdame, a mí me da gusto verte, no sé a ti. Y usted va a ver la reacción y va a decirle, diablo, no te hice caso. Mira, agarra eso, nadie se va a dar cuenta, Dios se va a dar cuenta, Dios se va a dar cuenta. Y la persona tarde o temprano se va a dar cuenta. Así que no lo agarro, yo voy a hacer lo que Dios quiere. ¿Me explico? Es de primaria, pero yo esta semana tuve ciertos episodios donde me enredaba en mis pensamientos y yo decía, Daniel, lo que estás predicando y lo que la Biblia dice, mira lo que está anidando en tu corazón y es como, ¿se acuerdan los cinéfilos? Como ese traje negro del hombre araña, que venía y se adhería a la persona y luego lo hacía malo. ¿Sí se acuerda? Bueno, los pecadores como yo se acordarán. Una vez que empezaba a adueñarse de él, para quitárselo, ¿se recuerda? En la película solo las campanadas de la iglesia, pero le tengo una mala noticia. En la realidad, solo humillándose delante de Dios, sometiéndose a Dios y resistiendo al diablo, la Biblia dice, huirá de ti. Sométase a Dios. Lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tome toda la armadura de Dios y tome muy en cuenta eso, porque yo creo que Ananías y Zafira nunca sospecharon lo que el infierno estaba tramando. ¿O usted cree que sí? Mira, vamos a hacerlo, total, si nos descubren, nos morimos los dos y nos entierran en ese rato. ¿Usted cree que ellos midieron eso? Usted y yo no sabemos qué va a pasar en la próxima tentación. Hasta ahorita Dios ha tenido misericordia y celebramos cosas. Pero a algunos que no andan en integridad, se les puede caer su máscara y que se vea su realidad. A algunos se les puede caer su teatrito y de repente su matrimonio empieza a desintegrarse, porque no entendieron que el corazón de una persona no se llena de la noche a la mañana, pero tarde o temprano se llena y Satanás está trabajando en eso. Así que cualquier cosa que Dios le revele a su corazón,
que ha estado albergando, sacúdasela ahora. Póngase en pie, por favor. Y sacúdasela ahora. Y discierna. Satanás ha sembrado pensamientos en su corazón. Ha sembrado pensamientos en su corazón. Los ha estado albergando. Dígale a Dios: me humillo delante de ti, Señor. El enemigo no tendría por qué tener cabida en mí, pero le he dado lugar, Señor, a sus mentiras, a sus planes, a sus trampas. Señor, tú conoces mis áreas de debilidad y que el enemigo las ha estado utilizando para hacerme daño, para dañarme a mí como persona, para dañar mi matrimonio, para dañar mi familia, para dañar mi entorno en el trabajo, la escuela, aquí mismo en la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por abrir mis ojos a esta verdad, o por recordarme esta verdad que ya sabía. Señor, en el nombre de Jesús, ilumíname con tu palabra para saber cómo deshacerme de estos pensamientos malos y cómo abrazar la verdad de Dios, cómo abrazar tus mandamientos. Tu palabra dice que mucha paz tienen los que abrazan tus mandamientos, mucha paz tienen los que guardan tu ley. Señor, yo quiero tener esa paz en mi mente, en mi corazón, y por eso quiero someterme a ti, Señor. La verdad que tú pongas en mi mente y corazón, quiero hacerla y ser libre de los lazos del engañador. En el nombre de Jesús, dame la fuerza para resistir al diablo y sobre todo, Señor, la humildad para traer delante de ti mi corazón, que tú lo examines, que tú lo conozcas y que me ayudes a desechar lo malo y que, Señor, en manera alguna sea movido a hacer lo malo. Purifícame y límpiame, Señor, y hazme parte de una iglesia limpia y poderosa en el Espíritu como tú quieres que sea. Ayúdame y que pueda darte gloria en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mis labores cotidianas. Señor, que la luz de tu rostro, que la luz de tu palabra ilumine mi sendero, que pueda tener discernimiento espiritual esta semana para saber lo que viene de ti, lo que viene del diablo, Señor, y dame un corazón entregado a ti 100%, Señor. Que tu Espíritu Santo me guíe por sendas de verdad, por sendas de justicia. Que sea, Señor, en esa área de mi vida mi pastor. Y yo sé, Señor, por tu promesa que nada me falta, que nada me faltará. Que tú, Señor, aderezarás mesa delante de mí en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Que el bien y la misericordia me ha de seguir todos los días de mi vida, porque así tú has prometido. Y, Señor, en tu casa voy a morar por largos días y te doy gracias por ese privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias. Terminamos.